Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Marco Santana, para los que no me conozcan. Soy sobrino de Rafael Guerra Ramos, el biografiado por la escritora, mi amiga María Teresa Romero, en este libro que hoy les estamos presentando. Y que luego hablaré un poco más en detalle de cómo surgió esta lindísima iniciativa en el momento que hoy atravesamos todos los venezolanos. Pero sin más, quiero darle la bienvenida a nuestro alcalde, el alcalde de la ciudad de Coral Gables, a nuestro amigo, el señor Raúl Valdés, quien va a compartir con todos nosotros algunas palabras y pensamientos, y agradecerle su presencia para darle la bienvenida a este personaje que ha sido uno de los grandes constructores de la democracia en Venezuela, Rafael Guerra Ramos. Así que por favor, un aplauso para el alcalde Raúl Valdés. Muchas gracias a todos. Y también quiero agradecer a Altamira. Agradecerle pues, a algunas personas que están aquí presentes, a Luis Fernández, nuestro jefe de noticias en Telemundo, y que le da un gran apoyo a la situación que vive Venezuela en el área de noticias, en lo cual te agradecemos mucho en nombre de todos los venezolanos, Luis. Agradecerle también desde luego la presencia a Boris Izaguirre. Muchas gracias. Otro, digamos, gran luchador y una persona que siempre enaltece nuestro nombre a donde vaya. Sin más, quiero darle pues compartir el micrófono a un escritor, a Luis Selkovich, quien me colaboró muy cercanamente en todo el proceso de la producción del libro y en el concepto editorial, que quiere compartir unas palabras con ustedes. Gracias. Cuando Marco Santana me invitó a participar en la aventura que hoy nos tiene reunidos aquí, lo cual para mí es un honor porque no se trataba de un encargo profesional más de los muchos que hemos realizado juntos, sino de un cariñoso, merecido y sentido homenaje que él quería hacerle a nuestro país a través de la figura de su tío Rafael Guerra Ramos. Pensé que iba a ser un ejercicio más de la razón. Y así fue mi encuentro con la lucha que nunca acaba. Un deleite formal por lo bien escrito y estructurado que está el texto, y en cuanto al contenido, un bálsamo para el sentimiento patrio tan golpeado como lo tenemos todos los venezolanos actuales. Inmediatamente el texto se ubicó en los estantes de mi memoria, junto a los libros de la gesta por la liberación de Venezuela, lucha que, según demuestran los últimos acontecimientos, está todavía en desarrollo. Y allí lo tengo, junto a Venezuela Heroica, que la mencionaste, de Eduardo Blanco, a un lado de Memorias de un venezolano de la decadencia, de José Rafael Poroterra, se llamaba SN, y las 4 letras de José Vicente Abreu, en el mismo instante de la muerte de Honorio, de Miguel Otero Silva, y toda la literatura carcelaria política venezolana. Bueno, muchísimas gracias por todas ustedes que están aquí, en primer lugar, acompañándonos en la presentación de este libro. De verdad nunca pensamos que hubiesen tantos venezolanos, amigos y familia con nosotros. Así es que puedo hablar por los dos, estamos muy agradecidos. Pero yo quisiera agradecer especialmente, hay muchas personas que agradecer en este proyecto que ha resultado tan bonito y tan positivo. Pero, por supuesto, tengo que limitarme en el tiempo y solamente quiero agradecer a 3 personas fundamentales. Marco Santana. Marco, tengo que agradecerte muchísimo que me hayas escogido. Por supuesto, mi gran amiga María Alicia Parkinson.
bueno, María Alicia y Phil, porque no puede ser María Alicia sin Phil. Los dos son grandes amigos, pero sobre todo a María Alicia, porque ha sido una amiga fiel que ha luchado siendo boliviano por su país, igual que Phil. Y voy a empezar por una pregunta un poco ligada a mi comentario, ¿no?, del libro de Thomas Riggs. Tú en el libro, cuando estábamos hablando, afirmas que tú ya no eres ni de izquierda ni de derecha. Yo te pregunto, ¿cómo llegaste a esta posición? Muchísimas gracias por tu presencia acá. Esta es una gran amiga, hija de un gran amigo mío, que fue una de las fuentes de inspiración cuando yo ingresé a la política. Se llama Beatriz Rangel, hija de Domingo Alberto Rangel. Cuando yo ingresé a la política, Domingo Alberto Rangel era un muchacho prácticamente, de una brillantez extraordinaria, que nos hizo estremecer a casi toda la juventud, independientemente del ideario político. El coraje, la elocuencia, el atrevimiento de Domingo Alberto Rangel fue para mí una fuente de inspiración. Gracias, Beatriz, por estar con nosotros acá. Bueno, tantos valores que nosotros admiramos. Y van a comprender algo que creo que para todos es perfectamente conocido. Mi vida casi adulta se identifica con un acontecimiento que estremeció la humanidad: la Segunda Guerra Mundial. El triunfo de la humanidad sobre su negación. Y es perfectamente comprensible que un joven de esa edad viera con asombroso el ingreso del Ejército Rojo a Berlín, a liberar los campos de concentración. Ese es un hecho que marcó a todos los jóvenes de la Asamblea Nacional. Fueron radiodifundidos y bebidos por el pueblo venezolano. Y ese fue otro hecho que hay que registrar. De manera pues que, María Teresa, sí, yo ingresé a la vida política por esa puerta y la identificación ideológica con la política que abracé tiene por lo menos una explicación, que es la que acabo de señalar en otro lado. Precisamente yo, cuando se dio el golpe de Estado, el intento de golpe de Estado de Chávez, yo presidía la subcomisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados. Por razones obvias, yo sufrí mucha persecución, cárceles, torturas, exilio. Mi lucha política estaba muy identificada con la lucha por los derechos humanos. Y desde luego que al ingresar al Congreso, al presentárseme la oportunidad de escribir en mi trabajo parlamentario, lo hice dentro de la Comisión Permanente de Política Interior y particularmente presidiendo la Subcomisión de Derechos Humanos. Estuve en contra del intento golpista fracasado y hecho preso Chávez. Por supuesto que yo tenía que asumir lo que me correspondía, examinar en qué condiciones se encontraban esos presos. Y como presidente de la Subcomisión de Derechos Humanos fui el primer parlamentario que le visitó en la cárcel para ver cuáles eran sus condiciones. Independientemente de mi rechazo, ese golpe lo conocía él. Cómo se desarrolló la conjura
tuve conocimiento de ella por vías que no son extrañas a ningún político, los políticos que no estén informados de toda Los entretelones. de la política, cómo se desarrolla la política, pues tiene por lo menos una falla que no es excusable. Y sabía pues que era un golpe eminentemente militar. Y cuando conocí personalmente a Hugo Chávez en los calabozos de la DIN en Bodeguita Norte, lo conocí personalmente. Yo conozco mucho, o me aprecio haber conocido mucho a mi país. Conozco cómo son los llaneros, cómo son los andinos. He trabajado muy cercanamente a todo el universo de la geografía de mi país. Y lo primero que capté en ese personaje fue que era un fanfarrón, un llanero faramallero, muy audaz, muy astuto, un seductor, un mentiroso, un adulante en busca de la vanidad, que es uno de los efectos que todos los humanos llevamos. Obviamente eso forma parte de la naturaleza nuestra, de los humanos, independientemente de la nacionalidad. Y eso fue, no me gustó el personaje, no me gustó. Y posteriormente no me gustó otro hecho. La democracia que dentro de sus complejidades está la de a veces entrar en el terreno de la ingenuidad. En la disputa por la democracia, ¿quién es más demócrata? Ocurre con lo mismo que con los hombres y las mujeres coquetas, para vender sus encantos. Entonces, el régimen democrático le brindó a ese puñado de conjugados de golpistas comodidades que ninguno de los que entregamos nuestra vida en la lucha por la democracia tuvimos. La calabozo donde estaba Chávez era un desfile interminable de amigos permitidos por el régimen. Y así como disfrutó de todas las facilidades, la prensa iba allá, y en esa lucha increíble, que fue por la destrucción de los valores de la democracia, y por infundir los valores de la antipolítica, con argumentos que conocemos. La política es hipocresía, todos los políticos son hipócritas, los partidos son palancas de ascenso de los políticos. No es verdad que sean vínculos naturales entre la sociedad y el poder, etc. Todo eso que todos conocemos, un periodo duro. Entonces, Chávez se convirtió en el gran mimado. Y de allí, en menos de 3 años, salió a la calle siendo un héroe, a recorrer el país. Y esa faceta, que eran los políticos somos por excelencia acuciosos lectores de la prensa, yo capté perfectamente cómo el discurso de Chávez en un escenario era distinto al que emitía en otro escenario. Era un farsante. No fue fácil, no fue difícil captar de que estábamos en presencia de un farsante. Y por eso nunca me gustó. Nunca me gustó. Y uno de los elementos de ruptura mía junto con el demás fue precisamente eso. No sé si hay alguna, en la pregunta está envuelto eso o hay una más adelante que te... Sí, hay 2 más. Y después le damos abrimos al público.
Pero sí te quería preguntar, Rafael, ahora volviendo al presente, ¿no? La lucha opositora. La lucha opositora que tú tuviste contra el perejimenismo, que fue muy fuerte. Ustedes hicieron una lucha, todos los jóvenes, bueno, increíble, así como en su momento la generación del 28, ustedes, los jóvenes de los partidos políticos, fueron a la cárcel, fueron torturados como tú, muy fuertemente. Y bueno, ¿qué lecciones? O sea, primero, ¿cómo comparas tú esa lucha perejimenista con la actual de estos jóvenes venezolanos? Bueno, es decir, a toda la sociedad en realidad, pero especialmente hay un grupo de jóvenes que están dando sus vidas. ¿Y cuál lección podrías tú sacar del pasado para el presente? La diferencia es notable. Nosotros, a la dictadura de Pérez Jiménez se le puede dividir todos los años, en dos momentos, ¿no? El momento hasta el año 1900, hasta diciembre, 2 de diciembre de 1952, que se llamó la dictablanda. Primero el periodo que presidía Delgado Charbó, luego Suárez Flamerich, y se realizó un proceso electoral libre, universal, tanto así que Pérez Jiménez, o la dictablanda, sufrió una resonante derrota. Recuerdo que hubo circunscripciones, mesas electorales donde no aparecía ni siquiera el voto del testigo del FEI, que era el partido de Pérez Jiménez. Y sí fue una derrota total. Y el gran triunfo del credo democrático encabezado por Jovito Villano. Bueno, a partir de enero de 1953 fue otro momento. Fue el enfrentamiento de la civilización contra la barbarie. Total. Con libertad, etc. Y que se fue progresivamente recortando con el cierre de televisora, de periódico, pero y ahora recientemente. Ahorita están ya. Y ahora recientemente con la compra de todos los medios de comunicación que han pasado a manos y al control del gobierno. De manera pues que sí hay una diferencia importante. Y hoy el gran mérito que tenía la juventud entonces es el inmenso coraje de que tuvo que hacer acopio para enfrentar esa maquinaria de terror. Y el gran mérito que tiene la juventud hoy día es el de haber ido descubriendo esa telaraña, poniéndola al descubierto y enfrentarse con lo que hay precisamente en el núcleo de ella, que es, ¿cómo denominarlo? Algunos dicen que fascismo, etc. Pero en todo caso, es una maquinaria de dominación tan abominable y cruel como ahora, como esto de convertir a las víctimas en victimarios, el de utilizar un poder judicial como una maquinaria de terror y de espanto, el de utilizar todos los mecanismos del poder del Estado al servicio justamente de la consolidación de un régimen cuya similitud con el hitlerismo y con el fascismo, si no es idéntico, porque no hay variables idénticas, pero sí similares. Me parece. Sí. Bueno, y a esto nos lleva a la última pregunta. ¿Cómo tú avisoras que se pueda salir de esta pesadilla? ¿Cuáles son los desenlaces que tú avisoras? ¿Qué te dice tu intuición política? Es evidente que el 80% o más de los venezolanos están en contra de lo que está ocurriendo en Venezuela.
Eso es evidente. Es una equivocación creer que ese 80% es homogéneo. Sería una gran equivocación asimilarlo así. No lo es. Es una mayoría que resiste y que ha crecido, ha tenido altos y bajos. Quienes registran la historia del enfrentamiento lo ve así. Yo dudo que haya en el continente multitudes, podrá habido iguales, superiores, lo dudo, que en la calle se han enfrentado a esta situación. De todas las clases sociales, de todas las edades, sin lugar a género. Yo diría que sí, hay dos factores de la sociedad a los cuales hay que darle un reconocimiento especial: los jóvenes y las mujeres venezolanas. Sin adularse, los hombres siempre estamos tentados a adular. Pero no hay un asomo a adular. Es así. ¿Han visto ustedes las imágenes de las monjitas en la calle? Hasta las monjitas. Pero no solamente las monjitas, también las prostitutas. Y no solo las mujeres del este de Caracas. Son también vecinas mías. Yo vivo en La Urbina, a un barrio donde yo viví durante 20 años, de Barquisimeto. Un barrio que se llama la Urbanización Sucre. Mi hija está por allí, Olga Teresa, y yo crecí toda su infancia en ese barrio. Urbanización Sucre. Implacable y cruelmente asediada por los cuerpos regulares e irregulares del régimen. Y también a eso quiero también hacer mi reconocimiento. Y a Cabudare en una ciudad satélite, en Barquisimeto. Pero no solamente son eso, es en todo el país. De manera que haya evidencia de esa lucha, de esa resistencia. Yo a mi biógrafo se lo he dicho y repetido más de una vez. Y no solamente porque lo copie de la experiencia venezolana, sino porque creo que es una experiencia, me parece que es simple de comprender. Si nosotros no podemos tener la victoria de esa gran fuerza popular, pero no basta con eso. Nosotros tenemos la tarea de consolidar esa victoria y de reconstruir el país. Humildemente yo pienso que conmigo buena parte de esos que manifiestan en la calle lo han ido comprendiendo. Nosotros tenemos que lograr por lo menos el desprendimiento del factor del Estado que tiene el monopolio de las aguas. Nosotros tenemos el manejo de una política, de una estrategia política inteligente, fría, racional. La política nada tiene que ver con las vísceras. Es una equivocación reaccionar en política emocionalmente. Los que han visto algunos correos, email, en fin, Twitter, las redes habrán visto cómo nuestras mujeres, sobre todo ellas, llaman a las madres
novias e hijos de los soldados vengan, porque ustedes también son pueblo. Y lo hacen sistemáticamente. Eso que comprende tan sabiamente una fuerza popular en la calle, sería un error que el liderazgo político no lo entendiera. En el desenlace está, doña Teresa, no solo consolidar esa mayoría, sino acompañarla con una fuerza que necesita para decidir la victoria. Militar, Y como que dice el pueda, padre Ugalde. y que pueda además contribuir a la reconstrucción de un país que está destrozado y que se destroza cada vez más. Bueno, abro el periodo de preguntas y respuestas. No sé si alguien quiere preguntar algo más. Por Una aquí pregunta. está el micrófono. Aprovecho, José Vicente Antonelista de Venezuela. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Mi pregunta es, ¿hay salida pacífica en Venezuela desde su punto de vista? Ya no hay salida pacífica. Evidentemente no hay una guerra civil en Venezuela, pero la lucha en Venezuela ya es una lucha caliente. Es el punto. Aquí no hay manifestación que salga a la calle, que empiece pacífica y termine como tal. Entonces ya de hecho es así, hay una dinámica. Ahora, ¿cómo se va a desarrollar esa dinámica? No. Sería un atrevimiento mío decir, yo podría decir, no, esto se va calentando cada vez más. La crisis avanza, se profundiza y en esa misma medida en que se avanza y se profundiza, el enfrentamiento se hace más caliente. Decía, en alguna de las partes de mis palabras, que hoy las víctimas sí que están resultando victimarios. Así se ven, así lo acusa el Poder Judicial de Venezuela. Son los tribunales ya, no son los tribunales civiles juzgando a civiles, son los tribunales militares. Son los expedientes para convertir en asesino a un asesinado. Entonces, eso es una situación que no sabemos hasta dónde puede llegar. Me consta que la situación en el seno de la Fuerza Armada es sumamente complicada, muy complicada, muy complicada. Se está produciendo en el seno de las Fuerzas Armadas un proceso de depuración casi diario, de ir saliendo de todo sospechoso. La inteligencia militar está en manos de los hermanos, está en la base. Los arsenales están en manos, las llaves de los arsenales están en manos de cubanos. La relación horizontal en el seno de las Fuerzas Armadas no es posible. Y la relación vertical, que es la que opera en instituciones como esta, está interferida. Entonces se necesita qué proceso va a operar, no lo sé, pero el descontento en el seno de la Fuerza Armada por diversas razones, no solo política, que tal vez son las menos, sino por la profunda crisis social. Bueno, los efectivos militares todos no son generales, ni están alineados con las mafias de narcotraficantes. ¿No? La inmensa mayoría de nuestras Fuerzas Armadas son entre pueblos, tan grandes como son las Fuerzas Armadas y los brazos de las Fuerzas Policiales. ¿Otra pregunta? Yo quisiera preguntarle algo debido a su experiencia y a la historia latinoamericana. Y ya nos hizo un esbozo sobre lo que está pasando en las Fuerzas Armadas venezolanas. ¿Usted cree
que ahorita en el siglo XXI un pueblo tumba un gobierno? ¿Cómo? Ahorita en el siglo XXI un pueblo tumba un gobierno, sobre todo en esta estructura venezolana que existe, con ese control foráneo que Cuba ejerce sobre las Fuerzas Armadas venezolanas. Existe la posibilidad de que el pueblo venezolano, sublevado en revolución, porque la verdadera revolución la están haciendo los jóvenes y las mujeres y por supuesto el pueblo venezolano, para cambiar Venezuela. ¿Usted cree que en las manos del pueblo está modificar la historia venezolana? Está en las manos del pueblo. Está en las manos del pueblo. Porque, por lo que acabo de decir, muchos de ustedes han conocido, seguramente, gente culta, público muy culto, la rebelión de las masas de Ortega y Gasset. La fuerza social es una fuerza equivalente a la fuerza de la naturaleza, a los ríos desbordados. Es una fuerza corrosiva, es una fuerza que erosiona. Y eso es lo que está ocurriendo. Eso es lo que está ocurriendo. Las manifestaciones se veían solo en Caracas, en la zona metropolitana. Ya no es Caracas. Se veía solamente en las zonas del este de Caracas, de la clase media. Ya no es así. Ya estoy hablando no solo de San Cristóbal, sino pueblos pequeños del Estado. Estoy hablando de Mérida. Estoy hablando, asombren de ustedes, portuguesa. Portuguesa junto con Cojedes, Sucre y Delta Macuro y Apure, es posible que no sea decisivo. Por eso yo hablo de que esa fuerza corrosiva, tiene que tener un componente que decida. Y allí tiene que estar la inteligencia del liderazgo político. Y provocan. Y tienen una conducción maestra, muy ducha, que es La Habana, que saben jugar con eso, para intrigar. Nosotros, por razones perfectamente comprensibles, tenemos un mal, la exasperación, la desesperación de quienes se sienten acosados y sin salida, que no ven salida al túnel. Eso exaspera y lleva a actos que el enemigo quiere que se den. Es allí donde yo digo que los extremos se unen. Bueno, muchísimas gracias a todos. Gracias a Teresa, gracias a todos. Gracias a todos.
embajador del MGT. Yo era miembro de la Comisión de Política Exterior de la Cámara de Diputados. Y entonces me hicimos muy amigos. Saludar y felicitarlo y decir que usted me ha tocado tanto en el corazón, porque yo no soy político, siempre soy correcto, político, gracias a Dios. Yo intento ser artista, le voy a decir algo, porque me ha tocado con esta experiencia. Mi mismo corazón me lo tocó.